pero hasta los botes de basura y los dispensadores de refresco están clausurados, así como advertencia, peligro. Pero bueno, lo importante es, ahí están. Bueno, yo decía que sí, me imagino que no hace falta que me digan más. Bueno, no me dijeron nada, pero me imagino. Ya. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de esta serie de reportajes especiales que les estoy haciendo mientras dure esta nueva realidad. Yo soy Oscar Alejandro y los quiero saludar desde el centro de la ciudad de Miami. Específicamente estoy en Brickell y en este episodio les quiero contar cómo estamos viviendo los que vivimos en el sur de la Florida, las restricciones que se están produciendo debido y por culpa a este nuevo virus. Les quiero contar que acá no se ha decretado cuarentena. Sin embargo, la ciudad y el condado han restringido la apertura de muchos locales comerciales. Acá en Miami, por órdenes de la ciudad, y voy a permitirme leer directamente del sitio oficial, por orden de las autoridades están cerrados para el público bares y clubes nocturnos, excepto aquellos bares que sirven comida para llevar. También los restaurantes donde la gente come adentro solamente pueden vender para que la gente lleve para su casa. Lugares de entretenimiento, inclusive teatros, lugares de presentaciones en vivo, bowlings y lugares de videojuegos y los gimnasios y estudios de fitness. Ahora, todo eso que se ha ordenado, ¿cómo se está cumpliendo? Bueno, precisamente me he venido al corazón de Brickell para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Así es, ya estoy listo para comenzar este recorrido para saber cómo se encuentra Miami en este instante. Pero antes yo te quiero pedir algo sumamente especial. Es que si a ti te gustan mis videos, la mejor manera para apoyar el trabajo que hago es suscribiéndote a este canal de YouTube, por si no lo has hecho, en el botón rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo, y sería fabuloso que también actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una de estas aventuras. Así que, dicho esto, te voy a dar un segundo, 2 y 3. ¿Estás listo? Ahora sí, vamos a comenzar este recorrido. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es la hora. Son exactamente las 5:25 de la tarde, es decir, la hora pico. Y esto, créanme queridos amigos, en un día común y corriente está lleno de tráfico. Como se están dando cuenta, no vemos ningún tipo de tapón de vehículos. Hay tráfico común y corriente, pero no hay tráfico tapado. Ese lugar que se encuentra frente a nosotros es el popular Mary Brickell Village, donde se encuentran muchísimas tiendas y restaurantes, y a nuestra derecha, que es el norte de la ciudad, vemos al popular Brickell City Center, y todos esos lugares los vamos a explorar de inmediato. Por ejemplo, de este centro comercial vemos este restaurante que se llama North Italia. Tiene las puertas abiertas, pero si vemos hacia allá adentro, simplemente vemos que está abierto para las órdenes para llevar. Sin embargo, este restaurante que se encuentra al lado, que se llama Toscana Divino, ha decidido cerrar sus puertas por completo. El centro comercial como tal no ha cerrado sus puertas, de hecho están funcionando las escaleras eléctricas, pero vamos a ver, wow. Sin embargo, sí me causa muchísima impresión. Estoy grabando este video un día miércoles y vean que estos restaurantes que generalmente se la pasan llenos de personas están completamente clausurados. En el piso de arriba de este centro comercial se encuentra uno de los gimnasios más populares de la zona, el LA Fitness Signature Club. Obviamente se encuentra cerrado por orden de las autoridades. Vamos a ver qué dice allí en la puerta. El mensaje que se lee es: atención miembros, estaremos cerrados desde el 17 de marzo hasta el 31. Ahí está la puerta del gimnasio, vamos a asomarnos un poco hacia adentro. Realmente la imagen es espeluznante, amigos. Yo jamás había visto este club así, porque la cadena se caracteriza por nunca cerrar. Para los que conocen, saben que este lugar estaría lleno de mesas y de personas comiendo ahí en la parte de abajo, pero saben, apenas vemos unas 2 o 3 personas descansando. Algunas tiendas, como por ejemplo este spa de masajes, han decidido cerrar, como por ejemplo mantenerte sano es nuestra principal prioridad. Sin embargo, vemos que otros negocios, como por ejemplo esta barbería, claramente están abiertas, inclusive hasta con clientes allá adentro.
Justo al frente también se encuentra la otra parte del centro comercial donde vemos una cafetería Starbucks. Vamos a ver, fíjense que tiene en la parte de afuera un anuncio. Nuestra tienda está abierta para ordenar y llevar. Tenemos temporalmente cerrada nuestra área para sentarse. Y bueno, fíjense que hay personas que están entrando, la tienda estaba perfectamente abierta, pero las sillas en la parte de afuera están recogidas. Y sí, efectivamente vemos que adentro hay clientes común y corriente ordenando sin ningún problema. Sin embargo, cada negocio toma la decisión que mejor les conviene. Por ejemplo, en la parte de atrás nos encontramos con el popular banco, que también funciona como café, Capital One, y ellos han decidido cerrar. Esta locación está temporalmente cerrada y en otro aviso dice: solamente por este momento estamos ofreciendo servicios de cajero automático. Como se están dando cuenta, mis queridos aventureros, mientras en Miami no decreten cuarentena, la vida transcurre común y corriente. Vemos como hay gente que se encuentra en las calles, los que tienen perritos los sacan a pasear. La vida continúa por los momentos acá en el sur de la Florida. Y como la vida no se detiene, quiero contarles para que vean y estén pendientes. Ni siquiera los oficiales que ponen las multas de parking dejan de trabajar. Allá adentro está un oficial cumpliendo su trabajo. Si hay algo que yo le tengo miedo en Miami es a que me pongan una multa, porque créanme, les va a doler muchísimo en su bolsillo. Cuando yo veo uno de estos carritos por ahí por la calle, salgo corriendo. Justamente al lado del Mary Brickell Village y frente al Brickell City Center se encuentra esta placita en el que hay un Burger King. Está abierto como todo restaurante para las personas que deseen ordenar para llevar, pero desde afuera me acabo de percatar un detalle que me tiene impresionado. Vamos a entrar al restaurante, tiene su aviso de que está cerrado, pero miren cómo han puesto toda la sala donde la gente se sienta usualmente. Tienen literalmente con estos tirros amarillos de advertencia de seguridad. Ahí vemos la fila de personas para ordenar, pero hasta los botes de basura y los dispensadores de refresco están clausurados, así como advertencia, peligro, no se acerque. El restaurante está abierto, como se dan cuenta, las personas pueden ordenar perfectamente, pero nos encontramos con esto que en lo particular, a mí, yo no sé, me parece como un poco exagerado. Quiero saber su opinión, ¿qué les parece? ¿Estamos llegando a medidas extremas? Amigos, oficialmente estamos entrando a la isla de Miami Beach y pudiéramos decir que hay incluso hasta bastante tráfico. Aparentemente todo está normal por esta parte de la ciudad, claro que es la más concurrida, obviamente. Estoy llegando a la zona de Miami Beach y me encuentro con este aviso que me llama muchísimo la atención. Amigos, este es un estacionamiento, este es un parking lot y está cerrado por órdenes de la policía, excepto para los que tienen permisos mensuales y también para los residentes de Miami Beach. Quieren que les haga una recomendación. Cuando ustedes aquí en Miami lean este aviso que dice tow away, más les vale que hagan caso. Esto significa que si ustedes estacionan en un lugar donde tiene este aviso, muy probablemente venga una grúa, un remolcador y su carro desaparecerá, teniendo como consecuencia que ustedes tengan que pagar varios cientos de dólares para recuperarlo. Amigos, estoy seguro que ustedes conocen exactamente dónde me encuentro en este momento y es en la popular Ocean Drive, digamos que la calle más famosa de toda la ciudad. Como se están dando cuenta, no está completamente abandonada, pero fíjense que en la parte de la extrema derecha están esas rejas que impiden que los carros se estacionen en la calle. Ustedes obviamente conocen que esta es la popular mansión de Gianni Versace, que es un restaurante y también es un hotel. Está completamente cerrado. Sin embargo, vemos que hay muchos turistas. Bueno, supongo que son turistas, son personas que están caminando en la acera, en la calle, sin ningún problema. No hay mucho que hacer, no hay mucho que comprar, tampoco hay mucho que comer, pero ciertamente sí se puede caminar con completa tranquilidad por la calle. A muy pocos pasos de la quinta de Gianni Versace está este, que es uno de los bares más famosos de la playa,
Palace está completamente cerrado. Sin embargo, vemos que tiendas como estas, que lógicamente tienen algún tipo de souvenirs o cosas de turismo, están abiertas. El popular bar Clevelander de la calle 10 con Ocean Drive completamente cerrado. Amigos, esto generalmente es una rumba muy loca todo el tiempo. Solo para que sean testigos de que estoy grabando este video en tiempo real, la fecha de hoy, miércoles 18 de marzo del 2020, en el popular reloj y temperatura de la playa de Miami Beach. No les puedo describir lo raro que se siente estar en este lugar que generalmente está lleno de tanta música, de tantos turistas. Este es uno de los más populares bares de esta zona, Mango's Tropical Café. Y qué cosa tan loca, o sea, está literalmente cerrado con guayas. Me imagino que se estarán preguntando, ajá, ¿y qué pasa con la playa? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en este instante. Estos son los accesos al mar. Eso que ustedes pueden imaginarse allá al fondo es la arena, es la playa y es imposible entrar en este momento. Todas estas cercas nos lo impiden y si quisiéramos saltar, obviamente miren lo que está allá, la policía cuidando de que nadie se salte las reglas. No sé si se pueden dar cuenta, pero allá al fondo vemos a una camioneta de la policía andando rápidamente para que se den cuenta que las medidas de seguridad están bastante elevadas en la playa. Me llamó la atención la cantidad de personas que se encuentra afuera de este hotel y es que realmente también funciona como restaurante, pero obviamente por las restricciones de la ciudad no se puede entrar, no pueden haber personas allá adentro comiendo, así que están ordenando para llevar. Más adelante me encuentro este aviso luminoso bastante interesante y dice curfew de 5 a 11 de la madrugada desde la Washington Collins y la Ocean Drive, desde la calle 5 hasta la 16. Es decir que este es el anuncio del toque de queda que en pocas horas va a tener efecto por esta zona de la ciudad y que nosotros esperamos ser testigos de eso. Sí, sigo caminando por esta zona y dice que la playa está cerrada, no hay acceso hacia el mar que perfectamente pueden ver allá atrás. Sin embargo, sí veo que está abierto este pequeño camino que se encuentra exactamente al lado del océano y me llama la atención cómo esas personas han podido tener acceso hacia allá a pesar de que la playa está cerrada y la policía está muy cerca. Amigos, quedan aproximadamente 20 minutos para que sean las 11 de la noche y yo continúo acá en la Ocean Drive de South Beach, por si queda la duda. Y me he quedado por esta zona porque quiero vivir con ustedes algo que jamás he experimentado, que es un toque de queda. Un toque de queda bastante extraño porque solamente se está cumpliendo en una zona bastante pequeña de Miami, en la Ocean Drive, en la Collins Avenue y en la Washington Avenue de South Beach de Miami Beach. Les estoy colocando el mapa de Miami para mostrarles la poca zona del toque de queda. Honestamente, como ciudadano me cuesta muchísimo entender de qué manera este toque de queda, que solamente tiene efecto desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, va a contribuir a que esta pandemia se siga expandiendo y sobre todo porque lo están haciendo en una zona muy pequeña de la ciudad. Claro, la zona de Miami más turística, fíjense la cantidad de carros extraños y exóticos que todavía circulan por aquí. Pero para que esto funcione deberían aplicar no solamente un toque de queda, sino una cuarentena, no solamente en este pequeño sector de la ciudad, sino en toda Miami, en todo el estado o por qué no, en todo el país. Vamos a quedarnos por aquí hasta que sean las 11 de la noche, que quedan tan solo muy pocos minutos, para ver de qué manera la policía hace efectivo el toque de queda. Bueno, se están por cumplir las 11 de la noche, ahí les acabo de grabar. Menos de 10 segundos para que se cumpla la hora, así que en cualquier momento deben comenzar a sonar las alarmas o alguna señal de la policía para decir que la gente se vaya a sus casas. Oficialmente, ya son las 11 de la noche. Vamos a ver qué pasa. Veo estos carritos pequeñitos de la policía que nunca había visto, parecen como carritos de golf, comenzando a salir todos uno detrás del otro. A ver, está saliendo como de allá un camión de bomberos. Sí, vamos a quitar esto que tengo guardado por acá. Pensaba que hacía un poco de más ruido, ¿ah? Pensaba que hacía algún tipo de indicación. En la parte de atrás hay un carrito de policía diciéndole a la gente que se vaya. Sí, antes que me digan algo y antes de meterme en problemas con la ley,
Vamos a caminar a donde tengo guardado el carro y vemos que nos encontramos de aquí hasta allá. Como lo pueden ver, 11:15 de la noche en esta esquina de la Washington Avenue con calle 8 de Miami Beach es donde podemos ver cómo la policía comienza a hacer efecto este toque de queda. Hay un montón de patrullas, no solamente carros grandes, sino estos carritos tipo moto, tipo golf, que se encuentran allí, pequeñitos, son sumamente distintos. Ahora, por lo que veo, están cerrando un local que estaba abierto de tatuajes, pero por lo visto lo hacen de manera muy civilizada. Yo pensaba que era de un poco más estruendosa o que se llevaban preso a la gente que se encontraba en las calles, pero no, estoy acá en las calles de Miami Beach viendo cómo los cuerpos policiales hacen cumplir la ley. Miren, ya se van, me imagino que hacia otro local para cerrarlo, pero bueno, lo importante es, ahí están. Bueno, yo decía que sí, me imagino que no hace falta que me digan más, tengo que estar corriendo, ahí está. Bueno, no me dijeron nada, pero me imagino ya. Pensaba que eran un poco más agresivos. Pero sí, como se pueden dar cuenta, hay muchas patrullas de policía en la calle, más de lo normal, para hacer cumplir que el toque de queda se haga realidad. Son exactamente las 11:20 de la noche acá en pleno South Beach y de esta manera se cumple por los momentos lo más rígido que las autoridades de Miami pretenden hacer contra esta pandemia, al menos por ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sienten que es suficiente? Quiero sus comentarios aquí en la parte de abajo. Amigos, por supuesto será hasta el próximo reportaje mientras se pueda.